Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Los Expertos Opinan. Hoy vamos a platicar de lo que sucede al aumentar el salario mínimo en las microempresas y para eso le doy la bienvenida a la doctora Araceli Espinosa. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Daniel. Muchas gracias aquí. Un placer estar aquí contigo. Para nosotros también es un placer tenerla aquí como invitada en Los Expertos Opinan. Y por favor, cuéntenos qué es lo que sucede, qué efectos tiene el aumento del salario mínimo en las pequeñas empresas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el salario mínimo en México incrementó a partir del 1 de enero del 2023. Incrementó 20% con respecto a lo que estaba en el 2021. Entonces, ahora el salario mínimo para la mayoría de las personas se ubica en 207 pesos. Y hay una zona en el norte del país, la zona fronteriza, que está más arriba, casi 100 pesos más, 312 pesos, porque están colindando con la frontera de los Estados Unidos. Entonces, en total, las personas van a ganar más o menos 1,000 pesos adicionales al mes, ¿no? A partir del 2023, y solamente las personas que están vinculadas al salario mínimo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué efecto tienen las microempresas? Tienen un efecto importante, muy importante, porque el contexto es de que en México hay aproximadamente 4,800,000 empresas, pequeñas, medianas, micro, y de esas el 95% son microempresas. ¿Y qué es una microempresa? Una microempresa es aquella empresa que tiene hasta 10 trabajadores, que vende al año hasta 4 millones de pesos y que aportan el 40% del empleo del país, ¿no? Entonces, viendo todo ese contexto, aportan el 15% de la economía o del PIB, y entonces la injerencia de las microempresas en el país es muy importante. Creemos que en el caso de las grandes empresas el aumento del salario mínimo no afecta por toda la infraestructura que tienen. Pero en el caso de las microempresas, ¿cómo afecta a los costos de producción este aumento que se dio? Bueno, las microempresas no todas tienen registrados a sus empleados al salario mínimo, ¿no? O sea, si algún empleado tiene un poquito más del salario mínimo, pues la empresa no está obligada a aumentarle el 20%, ¿no? Entonces, generalmente a todas las empresas aumentan como que la inflación. El año pasado fue 7.8% la inflación, entonces eso aumenta en los sueldos. Entonces, ¿cómo les afecta los costos de producción de las microempresas? Dependiendo, ¿no? O sea, si tienen mucho consumo de mano de obra, si tienen muchos empleados, pues sí va a aumentar o en 20% o en 8%, y van a bajar sus utilidades y los empleados van a tener menos reparto de utilidades, o van a quitar empleados, o van a contratar máquinas en vez de empresas, en vez de personas, disculpa, y entonces sí habría un efecto importante en las microempresas si es que tienen un consumo importante de mano de obra. Y entonces, ¿qué podrían hacer estas microempresas? ¿Qué medidas podrían tomar para que no impacte negativamente este aumento y que no lo resientan? Yo creo que por sentido común todas las personas tratamos de contratar al mejor empleado, al más eficiente, ¿no? Entonces, aumentar la productividad de los negocios, aunque sean microempresas, es la clave, ¿no? Entonces, yo voy a contratar al mejor, aunque me cueste un poquito más, y entonces va a hacer muchas cosas bien, sin tener que estar pagando a muchos que hacen cosas malas, ¿no? Entonces, eso incentiva la productividad de las empresas y de las microempresas y, o sea, sería como un juego de ganar-ganar, ¿no? O sea, era importante el aumento del salario mínimo porque la gente, como todos sabemos, la inflación desde la pandemia principalmente, se ha incrementado en todos los países y ha repercutido en México, entonces ya no alcanza, ¿no? Pero la verdad es que el impacto del salario mínimo no es tan importante porque no todo el mundo está registrado sus prestaciones al salario mínimo. Están a otras, a la UMA, que es otra unidad de medida del salario, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que sí van a subsistir, a lo mejor algunas no, pero no hay estudios muy importantes y profundos de especialistas en las universidades, tanto en el extranjero como en México, y enfocadas a México, en el que el aumento del salario mínimo, la verdad, no causa desempleo y tampoco vuelve ricos a las personas que ganaron ahora 20% más, ¿no? Apenas se están recuperando de la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, pienso que era algo que se tenía que hacer para homologarnos con Canadá y Estados Unidos por el tratado del TEMEC, y entonces poco a poco se van a ir homologando las prestaciones para que los empleados mexicanos no ganemos menos que Canadá y Estados Unidos. Ahora, con el objetivo de estar súper bien informados, ¿qué sucede si una microempresa no aumenta el salario mínimo de sus empleados?
O sea, obviamente, si no aumenta el salario mínimo de los empleados, la Secretaría del Trabajo o las autoridades y el Seguro Social, solamente es que estén vinculados, o sea, el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo están vigilando que las empresas cumplan con esas obligaciones. Entonces, pero como decía al principio, no todos los empleados están inscritos o están recibiendo el salario mínimo. Entonces, las empresas se someterían a sanciones económicas por parte de la Secretaría del Trabajo, en el caso de que no estuvieran bien calculados los impuestos relacionados con el impuesto sobre la renta, o sea, la parte de los impuestos que se aplican a los trabajadores en las nóminas. Entonces ahí tendría también pues requerimientos de Hacienda, estarían sujetos a auditorías. Entonces, no, sí es un efecto grave, ¿no? Sí se tiene que cumplir, pero creo que todo está bien medido y van a ser muy pocos, a menos que realmente sea una microempresa todavía débil que venía creciendo y no tiene de una manera para pagar los sueldos ya con 20% de incremento, ¿no? O sea, obviamente casi todo el mundo repercute el aumento del costo de la mano de obra en mayores precios. Entonces, pero si alguno no puede, porque está controlado su precio, por decirlo entre comillas, entonces a lo mejor algunos van a tener que anunciar su quiebra, pero también tendrían que protegerse jurídicamente para no recibir todas esas multas adicionales por parte del gobierno. Ahora, esto es a partir de enero del 2023. ¿Hay alguna fecha límite para empezar a llevarlo a cabo o es desde que empezó el año? Es desde que empezó el año, o sea, ahí no hay, ¿no? O sea, no, en la parte de los sueldos y salarios no se puede jugar de que dame chance, no, o sea, se tiene que hacer retroactivo a partir del 1 de enero del 2023. Entonces no hay manera. Doctora Araceli Espinosa, muchísimas gracias por abrirnos el panorama, por las recomendaciones y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima.